Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en esos tiempos importantes que estamos viviendo conforme a la profecía bíblica. La Biblia es la palabra que nos debe guiar en los asuntos del hombre aquí en la tierra. La Biblia no es un libro religioso, es un manual. El hombre fue creado por Dios, el Creador dejó su manual. A través del manual, el hombre puede guiar su vida en los propósitos para el cual Dios los crió. Solamente a través del manual podemos tener la ayuda de Dios. Solamente en el manual podemos tener luz. Y por eso el manual nos habla de que debemos acudir a Dios todos los días. Por eso estamos en un tiempo donde, debido a esta pandemia, todos los días estamos acudiendo a Dios. El hombre no tiene solución. No hay solución en el hombre con respecto a esta pandemia. La ciencia no puede ir más allá de lo que Dios le permite hacer. Todo está limitado. El único ilimitado es Dios. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo misericordioso. Dios es amor y Dios sigue sanando. Por eso hoy hablaremos de la sanidad de Dios, la medicina de Dios. Y comenzamos leyendo en Jeremías. ¿Quieres agregar algo más? No, pues que Dios está enviando muchas señales últimamente en este año 2020, que pues esto es como para disponer a Dios en primer lugar en nuestras vidas, antes que nada, sí, volver a Él. El que no quiere entender de lo que está sucediendo es porque verdaderamente está totalmente endurecido en su corazón, pero las señales son muy claras. Desde el principio Dios estableció el sol y la luna para las señales y hemos visto señales. Hace 2 días, el domingo pasado, fue el eclipse de sol y el eclipse marca un terremoto. Eso lo enseñan las escrituras. Y la tradición de los pueblos han encontrado que cada vez que hay un eclipse se acerca un terremoto. Sí, ¿Y eso sucedió ayer? Sí, un ejemplo lo tenemos con Jesucristo, ¿no? Cuando Él murió, sí. Bueno, y dice la palabra que se oscureció. Que se oscureció. En otras palabras, el cielo. Eso fue un eclipse. Fue un eclipse solar de por lo menos unas 3 horas que duró ese eclipse. Ese sí fue un super eclipse. Y terminando el eclipse vino el terremoto. El terremoto inmediatamente se sacudió toda la tierra y hasta el templo, dice la Biblia. Sí, fue cuando el velo del templo se rasgó. El velo del templo. Eso hablaba de que ya quedaba libre el acceso al lugar santísimo. Eso tiene que ver con la oración. Hoy nosotros los cristianos tenemos un libre acceso a Dios el Padre, al lugar santísimo. Ya no necesitamos ningún ritual religioso. Ahora solamente el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bajo la sangre de Cristo Jesús, tenemos un libre acceso a Dios el Padre, que es la fuente de toda bendición. Todo lo que necesita el hombre en la tierra viene de Dios el Padre. Así que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios mandó señales acerca de lo que vendría al futuro. Por eso un gran eclipse y el terremoto. El terremoto, cuando Jesús expiró, es cuando Jesús dijo, consumado es. Sí. Fueron las últimas palabras de Jesús. Pero 3 días después, cuando Jesús resucita, hubo otro terremoto. Otro terremoto. Hubieron 2 en total. O sea que hubieron muchas réplicas, pero son super réplicas las que hubieron hace 21 siglos atrás, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Sí, bueno, y dice que en esos terremotos dice que los sepulcros se abrieron. Sí. Entonces sí, fueron muy fuertes esos terremotos. Pero bueno, todos los terremotos nos habla de que Dios está obrando, de que Él está por hacer un cambio. Por eso tenemos aquí un ejemplo aquí en México. En el año 2017 tenemos también un claro ejemplo. Vino el eclipse primero de Estados Unidos, que pasó toda la Unión Americana, y después de ese terremoto, al mes, ¿no? Vinieron los 2, después de ese eclipse solar, vinieron 2 terremotos grandes aquí en México, uno de 8, otro de 7,
Y bueno, todos sabemos lo que pasó aquí en la Ciudad de México sobre todo, ¿no? Y muchos otros estados. Y bueno, ahí vemos que los terremotos anuncian cambios. Y ciertamente hubo un cambio aquel día en el país. Sí, siguen habiendo sorpresas todos los días. Dios es Dios de sorpresas y por eso Dios quiere que conozcamos lo que está escrito en la Biblia. Dios ha mandado a los profetas. Hoy la voz de profecía está en la iglesia, en los cristianos. Este programa es un programa profético, es un programa de ayuda a la familia, no es un programa religioso. Estamos hablando de acontecimientos de cumplimiento profético para nuestra generación. Y la Biblia enseña en el libro de Nahum que cuando Dios empieza a caminar, se levanta de su trono para caminar, levanta el polvo con sus pies. Esas son las nubes que estamos viendo ahora. Dice la Biblia en Job que el trueno muestra la indignación de Dios, la molestia de Dios por el pecado del hombre en la tierra. El hombre no quiere arrepentirse, el hombre quiere vivir de acuerdo a los deseos de su propia naturaleza, su propia carne caída, donde están todas las pasiones desordenadas de su cuerpo. Todo ello lo lleva a la condenación eterna. El diablo toma ventaja allí. Por eso la iglesia predica arrepentimiento para que venga el perdón de Dios. Pero si no quieren oír la predicación de la iglesia, no quieren oír a los profetas de Dios, pues Dios empieza a sacudir de mucha manera el planeta Tierra. Usa elementos como el agua, usa elementos como el fuego, usa elementos como la tierra, usa elementos como los 4 elementos de la naturaleza son usados por Dios. Y últimamente hemos visto eclipse, hemos visto truenos. En la Ciudad de México cayó un trueno que despertó a la Ciudad de México. Aquí en Tabasco hemos oído tantos truenos. Cada vez que yo oigo un trueno, estoy recordando lo que dice la Biblia en el libro de Job. Dios muestra su enojo, su indignación debido al pecado del hombre en la tierra. O sea, son señales. Dios está mandando señales y Dios nos está diciendo, arrepiéntanse. El terremoto de ayer, 7.5, solamente fue para algunos lugares un gran susto. No hubo una magnitud de ciertas afectaciones fuertes que tengan que ver con la vida. Sí hubieron, creo que 5 o 6 personas que fallecieron, pero no se compara con otros terremotos cuando han habido cientos y hasta miles de fallecidos. Así que Dios está hablando, Dios está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vienen cosas todavía más fuertes, porque la Biblia es profecía, sobre todo en lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24. Habla de la pandemia, bueno, así lo identificamos, habla de plagas, habrá pestes, habrá plagas. Es esta pandemia que hoy estamos viviendo. Y después hambruna. Pronto estaremos viendo la crisis financiera mundial. Es en el mundo entero la crisis del dinero. Y eso repercute. Así que todo eso va de la mano. La plaga, la pandemia, viene la hambruna, problemas económicos y terremotos. Y estamos viendo seguiditos todos estos acontecimientos de tipo profético. Por eso tenemos que ir a la Biblia siempre y ser enseñados en la palabra de Dios. Dios quiere que estemos escuchando su voz y obedeciendo su voz, obedeciendo su palabra. Estamos a 6 meses de una pandemia. Hace 6 meses en el mundo entero, esto fue desde diciembre que empezó este virus allá en la China. Ahora se ha extendido en todas las naciones de la tierra. En México tenemos alto contagio, no hay solución, no hay vacuna.
Ahora hay que ir a trabajar porque hay que ir a comer, hay que ir a buscar el alimento para la familia, pero hay todavía riesgos de contagio. El problema de este virus es el contagio grande que hay y la muerte para algunas personas cuyo sistema inmunológico es muy débil. El enemigo está atacando con este virus, llevando a algunos hacia la muerte. El índice de muertes va creciendo, igual el índice de contagios. O sea que vamos a seguir viviendo, tenemos que salir de las casas, tenemos que ir a trabajar, a nuestras actividades. Por eso las autoridades están diciendo no descuiden las reglas que se han establecido de la sana distancia, lavarse las manos, el cubrebocas, todo ello por el alto contagio. Pero no quita el virus allí está, eso no lo elimina. Así que cada persona sale bajo un riesgo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a la enfermedad? ¿Cuál es la solución que Dios da a las pestes, plagas, que hoy se llaman pandemias, a todo tipo de enfermedad? La solución está en Jesucristo y de manera especial en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. A través de su sangre se rompió la maldición de la enfermedad, la maldición de la muerte prematura, la maldición del pecado. Por eso estaba profetizado en Jeremías. Podemos empezar leyendo Jeremías, primeramente capítulo 33, versículo 3, porque habla de la oración. En estos 6 meses que hemos estado confinados en nuestros hogares, hemos buscado el rostro de Dios. Todos los que somos creyentes hemos estado orando. Y los que no son creyentes, de una u otra manera, saben que tienen que buscar a un Dios que nos ama, el único que puede ayudar a la familia, a las ciudades y naciones. Jeremías 33:3 dice la Escritura: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí habla de los secretos de Dios. Los secretos son de Dios. Los hombres, nosotros en la tierra, solamente conocemos lo que Dios nos permite conocer, o sea, la revelación. Todo secreto parte de Dios. Dios guarda sus secretos y Dios los va dando a conocer cuando hay oración. Por eso el que ora está recibiendo revelación de los acontecimientos actuales, lo que está sucediendo en este año 2020, lo que sucedió en el 2019, por qué causa están sucediendo las cosas. Estamos ubicados ahora en este mes de junio y estamos viendo ya el mes de julio, estamos viendo el futuro del 2020. ¿Por qué? Porque Dios lo está revelando. Sí, lo que dice Amós 4:7, ¿sí? Que el Señor no hará nada a menos que antes se lo revele a los profetas, sus siervos. A sus siervos los profetas. Y los profetas de hoy en día es la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, la única que puede tener la revelación de los secretos de Dios. O sea, ¿por qué están sucediendo las cosas? ¿Por qué este terremoto? ¿Por qué los eclipses? ¿Por qué esta pandemia? Ahora, ¿por qué tanta violencia en las ciudades? Realmente, con lo que pasó ayer, ese terremoto, es sorprendente que de ser de una magnitud bastante fuerte no haya hecho mucho daño. Eso habla ya de que Dios está hablando y Dios está advirtiendo. Y realmente en otras partes ha habido terremotos más pequeños, de menos grados y con muchísimas desgracias. Y realmente vemos que Dios está hablando a México a través de esas señales. Y ayer también tuvimos un halo lunar, ¿no? Solar, sí, perdón. son señales, sí, en el sol. Un doble arcoíris. Los hombres de ciencia siempre tratan de encontrar una respuesta en el mundo Ahí está el halo natural. Lunar, un doble Para arcoíris. todo hay respuesta. Dios estableció las leyes de la naturaleza que tienen que ver con leyes físicas. Donde Dios está hablando. Así que no hay nada sorprendente, pero esto no se
veía de una manera tan común en Exacto. tiempos pasados. No, y que estamos en COVID, estamos teniendo terremotos, estamos teniendo las arenas de Sahara, estamos teniendo esa señal en ahora el el sol. polvo del O sea, Sahara. Dios está hablando. Está viniendo. Dios Amenaza está- de tsunami también Claro, que tuvimos. todo Una amenaza eso, de la palabra tsunami. enseña que esas son señales y que Dios advierte Sí. y llama son al arrepentimiento a la advertencias. gente, a O que sea, se vuelvan a Él. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta, reconozca que el hombre está errado, que el hombre está apartado de Dios y que está caminando en camino de muerte. Si el hombre muere físicamente apartado de Dios, se va al infierno. Está en la Biblia. Quien vino a hablar del infierno fue Jesucristo. Jesucristo vino a rescatarnos del infierno. Así que el diablo está en la tierra para tentar al hombre, para que el hombre peque, el hombre disfrute su pecado y el hombre en su pecado cada día se aparta más de Dios. Así que el hombre disfrutará su vida terrenal, que es temporal, que son 20 años, 30 años, 50 años, 70 años en el planeta Tierra, cuando Dios ha prometido la eternidad, cuando Jesucristo todavía está pronto a regresar para que vivamos 1000 años más en el planeta Tierra, que se compara 1000 años a 70 años de vida. Y las personas no conocen acerca del futuro ni de lo que enseña la profecía. Por eso el diablo toma ventaja trayendo ignorancia, desconocimiento a la verdad. Dios ha levantado la iglesia cristiana para predicar el evangelio y que a través de la oración haya revelación y podamos entender y dar a conocer los misterios y secretos de Dios. Dios ama al ser humano, fuimos creados a la imagen de Dios. Dios nos ama de tal manera, nos ha amado Dios, que hace 21 siglos envió a su propio Hijo, su único Hijo, a Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. O sea que ya la solución está dada desde hace 21 siglos. Ahora solamente tenemos que creer y obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso enseñamos de la Biblia y aquí está hablando de la importancia de la oración. En la oración está la revelación y la gran revelación que trae Dios tiene que ver con la sanidad. Versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Dios es Dios de sanidad. Y dice, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí nos dice que Dios quiere sanarnos para después darnos revelación. Sí, Dios nos va a dar mayor revelación porque todavía muchos creen que todo termina ahora. Muchos creen que ya termina este año 2020 todo. Otros creen que un año más, 2 años más. No, hay mucho tiempo al futuro. Todavía hay tiempo al futuro. Así que Dios es Dios de eternidad. Así que tenemos que conocer la profecía. Apocalipsis está hablando ya del futuro inmediato, de lo que viene, pero no será nada fácil entrar a la eternidad, a menos que caminemos en fe. Y la fe la da Jesucristo por medio de su palabra. Por eso, cuando leemos la Biblia, nos fortalecemos en fe. En estos 6 meses que hemos estado confinados en la casa, debimos haber estudiado mucho de la Biblia y si lo hicimos, estamos fortalecidos en fe. Si oramos, estamos llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a salir de la casa, de nuestros hogares, ya sin miedo, sin temor al contagio. No, ahora vamos a reprender todo espíritu que quiera perturbarnos, porque ahora tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesús.
Por eso la medicina que es Cristo Jesús ha venido a la tierra desde hace 21 siglos. Podemos leer el Salmo 107, allí habla de la medicina, cómo llegó a la tierra. Y aquí está también hablando el salmista de la forma en que la medicina vendría. Está hablando de la situación caótica, de la situación lamentable que se estaba viviendo por el pecado. Todo parte por el pecado de rebelión, el pecado de estar desobedeciendo la palabra de Dios. La ignorancia hoy en día es pecado, porque muchas personas dicen, yo no sabía esto, pero hace 21 siglos ya hay luz, hay sabiduría. Desde hace 21 siglos Cristo ya derrotó al diablo. Desde hace 21 siglos se predica el Evangelio, pero muchos no han querido oír la verdad, prefieren oír la mentira. Ahora con este terremoto están viendo acerca de significados, se están yendo con culturas antiguas, cultura de los mayas, significados de los aztecas, esotéricos que decían que no van de acuerdo con la palabra, acerca de los eclipses, de las supersticiones, y entonces empiezan a consultar hasta Nostradamus. Entonces sí, hablan de profecía, pero pura profecía que es equivocada. No es la verdad. Este es el libro de la verdad, no es un libro religioso. Es el único libro, el libro de libros. Así que cuando nosotros nos arrepentimos de toda incredulidad y de estar apartados de Dios y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y creemos en el poder de su sangre que nos limpia del pecado y nos da sanidad, empezamos a entender la Biblia, no antes, sino después. Primero tenemos que arrepentirnos y recibir a Jesucristo. Y por eso el a Salmo, Dios, volverse a Dios. Y volverse a Dios para empezar a orar, para tener la revelación de los secretos de Dios. Ahora, el Salmo 107 empieza en el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aquí está el pecado. Su alma estaban apartados de Dios. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Muchos están llegando a las puertas de la muerte. ¿Por qué una persona mira la muerte o mira la puerta de la muerte y no muere? Y de pronto, despertó. Hemos conocido casos de personas que han estado en un estado prácticamente vegetativo. Sí, así es. Inconsciente. Bueno, a todos los durante días, semanas, y de pronto volvió a la vida. A todas las personas que intuban, todas, absolutamente todas, las sedan, porque no los tienen despiertos, están sedados. Entonces están como en un estado pues de indefensión, no pueden defenderse ahí. Sí, pero entraron a una experiencia. Así es. Entraron a la experiencia de estar cerca de la muerte, pero la muerte no los tomó, porque no era su tiempo. Sí, casi todos, ¿no? Los que están entre la vida y la muerte, o que murieron y que después resucitaron, han visto, hay testimonios que respaldan que ven puertas. Puertas, sí, hay personas que tienen experiencia cuando van al cielo, pero cuando van abajo van otras puertas, pero oscuras. Sí. Como un túnel negro y se van y empiezan a ver demonios que les atormentan. Sí, hemos predicado tanto acerca de la eternidad. Dios es eterno, pero para entrar a la eternidad hay que morir. O sea que si queremos irnos al cielo, hay que morir. Si queremos irnos al infierno, hay que morir. Sea la persona que quiera ir al cielo o al infierno, tiene que morir. Bueno, yo pienso que la muerte es la puerta, es la puerta de entrada. Que ninguna persona va a querer ir al infierno. Desde luego que todas no. quieren ir al cielo con Dios. Por eso tenemos que enseñarles, aunque solamente el camino al cielo es Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es la única que puede perdonar pecados, y Dios el Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, en un cuerpo humano pero sin pecado, solamente es la forma legal de entrar al cielo. No hay otra. Dice la Escritura, enseña que no hay otro nombre sobre la tierra o debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos que solamente Jesucristo. Porque Jesucristo vino del cielo, siendo mismo Dios que bajó encarnado. Y
porque dice, el verbo se hizo carne. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que la sangre de Cristo es la única forma de tener derecho legal al cielo y de perdón de pecados. No hay otra forma. Sí, por eso se predica el Evangelio, para que la gente vaya al cielo y no hacia abajo. Así es. Porque hay dos destinos para la eternidad. El que y el hombre murió, decide mientras tiene vida física, mientras tiene vida. Vida biológica. Si yo voy a vivir 70 años en la tierra, yo decido a dónde voy a pasar mi eternidad, arriba o abajo. Yo decido mientras estoy en la tierra. Por eso el hombre fue creado con un libre albedrío para tomar decisiones. Y se predica el Evangelio. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 24, está hablando el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra, es la predicación del Evangelio que hacemos. El que oye el Evangelio, el que oye la palabra del Señor y cree al que me envió, cree al Padre, cree a Dios el Padre. El Padre envió a su Hijo, el Hijo nos envió a nosotros los cristianos. Tendrá la vida eterna. Vida eterna es la vida que ofrece Dios y no vendrá a condenación, o sea, a condenación eterna o a separación eterna o a muerte eterna. Así que no vendrá a condenación, mas ha pasado ya de muerte a vida, muerte eterna a vida eterna. Es un traslado espiritual, la salvación en Cristo Jesús. No es formar parte de una religión, de una denominación, de una iglesia determinada. No, es pasar de muerte a vida. Y dice la palabra en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquellos que ya murieron previamente, algunos murieron en Cristo siendo cristianos, van a resucitar. También los que murieron siendo no cristianos, no quisieron nada con el Evangelio, también van a resucitar, pero habrán dos destinos. Dice aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí está, la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, que es la segunda muerte, esta resurrección de condenación. Por eso todos moriremos, así es la ley, todos moriremos. Nadie puede decir yo no voy a morir. Estamos limitados en la vida física y biológica. Un día moriremos. Ahora sabremos también, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, de que vamos a resucitar. Ahora, ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Entrar a la vida eterna o a la condenación eterna? Cada quien decide mientras está en vida física aquí en la tierra. Por eso estamos predicando el Evangelio. En Proverbios está Dios exhortando fuertemente a todos los que somos cristianos a predicar el Evangelio. Capítulo 24 de Proverbio, versículo 10 al 12. Allí Dios está diciéndonos que prediquemos y salvemos a las personas que viven físicamente, pero están caminando en pecado, yéndose hacia la muerte eterna. Dice la Escritura, si fueres flojo en el día de trabajo, está hablando de la salvación, de trabajar por la salvación de los pecadores, tu fuerza será reducida, enfermedad. Si no trabajamos, habrá pérdida de salud. Por eso tenemos que trabajar, para eso es la salud, para trabajar. Así que hay que trabajar. Por eso si vamos a salir del confinamiento, todos los que somos cristianos, a trabajar, a hablar de Jesucristo. A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. A los que son llevados a la muerte. El diablo, por medio de espíritus de tentación, espíritus malos, está llevando a muchas personas a la condenación.
al adulterio, la fornicación. Dice la Biblia que el que adultera o fornica no sabe que va camino al Seol, va camino al infierno. Eso no lo sabe, por eso le decimos al adúltero, al fornicario, arrepiéntete para que venga un cambio a tu vida y pases de muerte a vida, porque vas directo a la muerte. No te das cuenta, tú disfrutas en tu cuerpo las pasiones de tu carne, pero llegará el momento que vas a morir y llegará la decisión final. Así que por eso dice la Escritura, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Por eso predicamos el Evangelio a todos los que están en pecado, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esta es la palabra de verdad, es la palabra de Dios, es la Santa Biblia, es el manual para el ser humano aquí en la tierra. Bueno, y aquí en Juan 3, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, ya el mundo está condenado. Así es. El mundo, por el pecado de Adán y Eva, está bajo maldición. Está bajo maldición. Apartado de Dios. Está apartado de Dios. Por la condición del por pecado eso, adánico. Si no reciben a Jesucristo, Así es. cada día se están apartando más y más, van endureciendo más y más, Así se es. están haciendo más malos cada día. Por eso si creemos que las cosas van a cambiar solamente por los buenos estudios, por buenos sistemas educativos. No, porque está dentro del hombre. No, está dentro del hombre. De una naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado que se formó con el primer pecado. Por eso Cristo representa un cambio de naturaleza, no religión. Cristo viene a cambiar nuestra propia naturaleza. Al más malo lo convierte en bueno. Ese sí es un cambio, es una transformación. Ese sí es un milagro. Y el solamente eso lo puede cómo hacer. El malo pasa a ser bueno. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Ni Dios. siquiera la persona puede hacerlo por sí misma. Solamente Dios en la persona. Por eso predicamos el Evangelio. Luego dice aquí, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí tenemos la Escritura que habla acerca de dos naturalezas en el ser humano. La naturaleza de condenación, de maldad, de pecado, y la naturaleza de salvación, de vida eterna, de por obediencia. Eso en Jesucristo una hay es un de cambio rebelión, y transformación. Y otra es... Podemos leer en 2 de Timoteo, allí la Biblia habla en el Nuevo Testamento ya de la naturaleza de condenación. Así es. Es la naturaleza de lo que estamos conociendo hoy en los hombres de hoy, en los tiempos de hoy, en el hombre mismo. 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí está, los postreros días son los tiempos de ahora, son los tiempos ya que estamos viviendo. Por eso tantas señales del sol, eclipses, terremotos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, esta pandemia, son señales. Pero aquí está la naturaleza del ser humano, del hombre en la tierra. Vamos a seguir leyendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán la apariencia de piedad. Serán personas muy educadas, preparadas, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Como dijo el Están Señor, llenos de maldad. de maldad. Obran maldad, piensan la maldad. Así que por hecho que una persona estudie en una buena que universidad, cultive la mente, que cultive digamos. la mente, no lo va a cambiar. No, porque el mal o que está- vista bien, no lo Está va a cambiar. adentro, Está adentro de la dentro. naturaleza del hombre. Es en el ser humano. Y Cristo mismo, en la cruz del Calvario, llevó esa naturaleza de destrucción. Por eso solamente en Cristo hay salvación. Ahora sigamos leyendo, capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, mas los malos hombres y engañadores y irán los de mal en engañadores peor, irán de mal engañando en y peor. siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bueno, esa es la exhortación que hace el apóstol Hay que- Pablo hay que a su perseverar. discípulo Timoteo. Pero aquí está hablando el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo que en los últimos tiempos habrá maldad, pero la maldad se incrementará. Si muchos creen de que las cosas van a mejorar en el planeta Tierra, están equivocados. La palabra de Dios, la palabra de Bueno, verdad, ahí que vean diciendo Mateo que 24, las cosas van a empeorarse. Mateo Por eso 24 es un necesitamos relato de eso. refugiarnos en el único que nos puede dar la protección ante tanta maldad. El Salmo 91, lo hemos hablado Así es. tanto, es un salmo de protección. Hay que estar con Dios Pero para habla- que Dios nos proteja Pero habla de de toda muchas persona que cosas. quiera hacernos daño, de todo virus que quiera perturbarnos también. Sí. No habrá peste ni plaga que toque tu Pero morada. dice pestes, plagas destructoras, terror además- nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia que anda en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruya. Sí. ¿Ah? Hay No, muchas y cosas. también hay muchos salmos que hablan Así cómo es. Dios nos protege de los malos. Dice Dios, aún aquellos que tienen cosas contra ti estarán en paz contigo. ¿Por qué? Porque Dios está de por medio. Por eso el caminar con Cristo no es caminar con ninguna religión en esta tierra, sino en una relación de paz. No hay como tener paz con las personas, Así a donde es. quiera que estemos. No hay como tener una protección. Salgo y sé que el contagio está, pero dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 Y 10,000 a la ti, diestra, pero a mas ti a mí no no va a llegará. llegar. Yo sé que estoy en la protección. ¿Cuál es la protección que debemos caminar continuamente? Vamos a seguir leyendo. Vamos a terminar el Salmo 107 porque habla de la sanidad. Todo tiene que ver con la sanidad, porque la sanidad habla ya del perdón de Dios, habla de la salvación en Cristo Jesús. Así que el Señor quiere que todos seamos sanos. Sigamos leyendo el Salmo 107, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está, en su angustia, en su problema, en su necesidad, sea económica, sea de enfermedad. Cualquier tipo de necesidad. Cualquier tipo de necesidad. Están en angustia, hay que orar, hay que clamar a Dios. Señor, tú me puedes ayudar, y Dios dice, mandó su palabra. Por eso, no te sorprenda, amigo, amiga, si estás en problema y estás tú pidiendo la ayuda de Dios en tu corazón, de pronto encontrarás que una persona te hablará de Jesucristo en la calle. Es el evangelio que se está predicando. Alguien hablará de Jesucristo, es la persona indicada, hombre o mujer, que el Señor tiene en la tierra para que tú conozcas la respuesta de Dios. Y dice aquí, los sanó y los libró de su ruina. Y Tenemos eso- el caso, Eso incluye también las ciudades, Sí. los estados, los países, exactamente, el mundo entero. así es. Hoy estaba acordándome que
Villahermosa cumple un año más de su aniversario. 456 años de la fundación de Villahermosa. Es una de las ciudades más antiguas que hay. Sí, que antes se llamaba San Juan Bautista. Sí, estamos en un aniversario más de nuestra ciudad. Y bueno, pues Juan el Bautista fue un hombre que amó a Dios y que sirvió a Dios. Hay un don redentor. Y que fue que preparó la venida del Mesías. Sí, él es conocido como un profeta. Jesús lo catalogó como el último y el mejor profeta. Sí, gran profeta, una gran profeta. Por eso en esta zona yo veo que hay una libertad para predicar el Evangelio, hay una gran revelación que Dios está trayendo. Muchos nos han visitado, apóstoles, profetas de manera especial. Y les gusta. Y hay tanta palabra profética sobre nuestra tierra del sureste de México, todo lo que abarca el sureste. Y esta ciudad de Villahermosa es una ciudad que muchos se sorprenden al conocer nuestra ciudad. Así que hay mucho que hablar. En otro programa hablaremos de este aniversario porque es importante, tiene que ver con el plan redentor de Dios. Dios envía su palabra. Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Las ciudades están en el plan de Dios para la salvación, para la sanidad. Y aquí tenemos el caso de una persona afligida que estaba desesperada porque tenía 12 años de estar enferma. Y la Biblia dice que había gastado todo su dinero. Después de la enfermedad viene la crisis financiera, así que todo esto está relacionado. Y aquí tenemos el ejemplo, una mujer que padecía flujo de sangre y había, dice, sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Y aquí dice la palabra en Marcos 5, 27, cuando oyó hablar de Jesús. En medio de la necesidad oiremos hablar de Jesús. Por eso hay alguien que va a estar atento a tu necesidad, va a hablarte de Jesucristo, a predicar el Evangelio, porque es la respuesta de Dios. Esta mujer en su enfermedad de 12 años dice, oyó hablar de Jesús. Y cuando oímos hablar de Jesús, es la palabra que nos fortalece en la fe de salvación. Es la salvación que manda Dios en su palabra. Por eso dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de toda ruina. Esto fue lo que sucedió con esta mujer. Dice el versículo 28, ella decía, cuando oyó la palabra de Jesús, ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella ya estaba pensando en la salvación, en la respuesta de Dios a su necesidad, en lo espiritual, en lo físico y en lo financiero. Salvación total. Así que esta mujer recibió la fe de salvación cuando oyó el nombre de Jesús. Y esa fe de salvación es una fe que nos impulsa a actuar, es la fe que obra, es la fe que nos mueve. Y esta mujer salió de su casa donde estaba encerrada para ir al encuentro del Señor Jesucristo. Y tocó el manto el vestido del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mucha gente estaba tocando a Jesucristo, pero una mujer con fe había tocado a Jesús. Jesús sabía que una persona, una mano llena de fe, había tocado su cuerpo. Por eso Jesús dijo, ¿quién me tocó? Entonces ella dijo, yo fui, Señor. Jesucristo le dijo, hija, tu fe, la fe que viene por oír a Jesucristo, oír la palabra de Dios, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Si esta era una mujer que había sido tal vez rica,
porque había gastado 12 años en su O sea, que enfermedad. todo lo que había ganado en su vida de trabajo, Lo había gastado ya. todo lo que había acumulado en riquezas, lo gastó Lo en 12 gastó. años. Entonces tenemos ahí bueno, ese es el plan del diablo, ¿no? Primero es atacar tu cuerpo con una enfermedad, y Para lo quitarte segundo el dinero, robarte. es empobrecerte, y de ahí lo tercero pues es matarte, ¿no? Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, robar y Matar destruir. Mas yo, dice Jesús, vine para traerles vida y vida en abundancia. Entonces esta mujer ya prácticamente lo único que le faltaba a ella prácticamente era la muerte. Era morir. Porque pues los médicos solamente le daban paliativos, y pues ella no, dice la palabra que pues que muchos se habían burlado de ella en ese sentido. Entonces alguien le habla de Jesús, y es que el nombre de Jesús es un nombre que da esperanza. Y ahí es donde vemos a Jesucristo. Algo le dijo: tienes que tocar el manto de Jesús. Y esa voz yo creo que fue el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, solamente el Espíritu Santo puede darte instrucciones como estas. Y entonces ella dijo: si yo tan solo tocare el borde del manto de Jesús, yo seré sana o salva. Se habló una palabra de fe. Habló una palabra de fe. Ahora Jesús, bueno, Él es la palabra viviente de Dios, tal como dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y entonces vimos la gloria de Dios. Entonces Jesús es la palabra, Él es el número 13, porque los discípulos, bueno, eran 12 más Jesús, es el número 13. Y es lo que significa el número 13 prácticamente, ¿no? Significa la palabra. Por eso vemos, la palabra estaba caminando justo cuando ella estaba padeciendo esta enfermedad. Por eso ella dijo: yo puedo tocar ese borde del manto. Ella puso toda su confianza en y el manto o el borde del manto representa la unción, la palabra de Dios. La unción. Entonces tocó el manto y vino la unción, y la unción la sanó. Por eso Jesucristo le dijo: mujer, no le dijo solamente que ha sido sana, pero le dijo también: salva. Ha sido salva porque creyó en Jesucristo, porque tuvo fe. Y todos los que tienen fe en Jesús, Dios los va a recompensar, Dios los va a levantar. Y bueno, vemos de que esta mujer por fin ya no iba a pasar al año 13, no, porque el 13 estaba ahí, Jesús estaba ahí. Y ella prácticamente recibió sanidad porque vio al 13, vio a Jesucristo. Así es. Por eso la medicina es la palabra de Dios, y la palabra es la persona del Señor Jesucristo. Porque cuando dice que predicamos todos los cristianos, el Salmo, hablamos de Jesucristo. Él envió su palabra y lo sanó. Está hablando que Él envió a Jesucristo para hacernos sanos. Ya Cristo vino hace 21 siglos, ahora nosotros los cristianos predicamos a Jesucristo. Hay respuesta para cualquier problema que tenga el hombre en la tierra. En Santiago 5:16, aquí está la vinculación que hay entre la sanidad y la salvación, o la sanidad y el perdón de pecados. Confesaos. Cuando nosotros oramos por un enfermo, Dios perdona los pecados del enfermo. Por eso, a través de la oración de sanidad, de la medicina de Dios, hay salvación de vida eterna. Dice la Escritura, Santiago 5:16. Confesaos, 5:15. más bien el 15, exacto. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará o lo sanará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Es el poder que se libera en la oración de sanidad, el poder de salvación y de la sanidad. Por eso tenemos que orar. Y el perdón orar de pecados. Por todos aquellos que están contagiados con este virus, orar por toda persona enferma. Siempre en La Voz de la Alianza estamos orando nosotros, tanto en radio como en televisión, por las personas que lo solicitan. En el Centro Maranata, el Centro de los Milagros, siempre hemos orado por los enfermos. Si tú estás enfermo, comunícate, te llevaremos en oración.
En este tiempo de pandemia hemos conocido a muchas personas que Dios los ha sanado, hemos estado orando por ellos. Así que Dios es quien determina acerca de la vida. La vida está en el Señor. Dios decide cuándo una persona va a seguir viviendo, cuándo una persona dejará de vivir. La Biblia habla de que la llave de la muerte y del Hades están en Jesucristo. Por eso debemos prepararnos. Cuando una persona muere, no debemos nosotros alarmarnos, sino debemos saber de que si murió en Cristo, está con el Señor. Lo importante es que la persona antes de morir reciba a Jesucristo como Señor y Salvador para que ya tenga la garantía de la vida eterna. Por eso siempre estamos orando. En los hospitales tenemos algunas hermanitas, algunos hermanos que están orando por las personas enfermas. Hay personas que se han recuperado, otras personas ya partieron con el Señor, pero con la seguridad de la vida eterna. Así que este es el Evangelio que está registrado en la Biblia, estamos predicando. Dios quiere la salvación, la sanidad y quiere que todos vivamos sirviéndole a Él, hablando de la bendición que hay aquí en la tierra por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Si vamos a salir de este confinamiento es para hablar de Jesucristo, salvar a todos aquellos que van camino hacia la muerte, hablar del Evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados y la sanidad. Estar sanando a los enfermos. La salvación. Así que, la sanidad. Si tú, amigo o amiga, nos has estado escuchando y estás apartado de Dios y quieres reconciliarte con Dios, te invito a que hagas esta declaración de fe allí donde estás. Solamente repite: Señor Jesús, en este momento vengo a ti para reconocerte como el Salvador de mi vida. Soy pecador, me arrepiento, pero creo que tu sangre preciosa ahora me limpia de pecado, creyendo de que has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. Así que este es el Evangelio, un traslado de salvación de la condenación eterna donde caminamos todos o hemos caminado todos a la vida eterna donde no todos caminan. La Biblia habla de que hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Debido a que Dios quiere de que todos sean hijos de Dios, se predica el Evangelio. Y por eso estamos hoy en un tiempo de sacudimiento en el mundo entero, porque el tiempo profético nos está alcanzando, el tiempo límite para predicar el Evangelio por medio de la iglesia se está acabando. Cristo está pronto a regresar y entrar a otro tiempo que muchos no conocen. Por eso tenemos que seguir predicando acerca de profecía. La profecía nos va alumbrando para entender el tiempo del hoy y del mañana. Ahora vamos a orar por los enfermos. Así es. Vamos a unirnos en oración. Oramos ahora por todos aquellos que están en alguna necesidad. Padre, nos unimos en oración en este momento, Señor, para enviar palabras de sanidad. Escrito está que en medio de la angustia, de la desesperación, tú enviaste tu palabra y los libraste de la ruina, sanándolos. ¿Cuántas personas, Señor, están en una situación deplorable en su cuerpo físico, en sus finanzas, en problemas de todo tipo? Oramos, Señor, para que tu gracia y tu favor se manifieste bajo el poder de tu Santo Espíritu. Por eso enviamos palabra liberadora, palabra sanadora, porque escrito está: ya Jesucristo llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Por eso, en el nombre de Jesús, tomando autoridad, atamos la enfermedad, todo espíritu de enfermedad
Estamos atando la muerte, todo espíritu de muerte, y la reprendemos en el nombre de Jesús. Estamos reprendiendo ese virus COVID-19. Todo espíritu de muerte prematura lo estamos reprendiendo. Espíritus que están atacando el sistema inmunológico, lo reprendemos. Espíritus de muerte prematura te estamos reprendiendo y echando fuera en el nombre de Jesús. Diablo, te ordenamos soltar cada cuerpo en el nombre de Jesús. Estamos remitiendo todo pecado y clamando a que la sangre de Cristo venga sobre cada persona a limpiar la de todo pecado y recibir el perdón de Dios. Ahora mismo, Satanás, suelta a cada persona. Estamos declarando su cuerpo bajo la manifestación del Espíritu Santo de Dios, trayendo sanidad, sanidad en cada célula, sanidad en cada órgano, sanidad en cada miembro, en el nombre de Jesús. Y estamos declarando vida y vida resucitada en Cristo Jesús. Los cubrimos a todos con la sangre bendita del Cordero de Dios y declaramos vida, vida de resurrección en el nombre de Jesús. Declaramos un blindaje del Espíritu Santo sobre cada persona, sobre cada familia, y le damos la gloria y la alabanza a Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amigos, pues el tiempo se nos ha acabado. Gracias por habernos acompañado en este programa donde hemos hablado de la sanidad. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.